nos emociona un regalo cuando viene en una bolsa de Liverpool. Sí, sí es este. Este es el que usaba mi prima. Hasta tiene el frasquito vacío y todo. Yo creo que sí le voy a regalar uno nuevo. Sí, me convenciste. Este para mí. Perfumes, aromas o detalles, el mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool. Liverpool es parte de mi vida.